¿Y qué pasa, chicuelos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video donde en esta ocasión, en esta semana, voy cumpliendo promesas otra vez porque esta vez tenemos un video que prometí hace casi un año. Pero la verdad es que ni me acordaba que lo había prometido hasta que volví a ver ese video hace poco. Y como estamos todavía en fiestas decembrinas, la verdad es que buscaba un video fácil y rápido de hacer que sea entretenido para ustedes y ¡pum! Todo se cumplió porque en esta ocasión les presento la parte 2 de personajes que yo quiero ver en el siguiente Jump Force o Jump Stars o Jump como se vaya a llamar, este juego de aquí. Para quien no recuerde las reglas, las repito rápidamente. Por puesto van a ser 3 personajes, pero de la misma franquicia. Y en la parte 1 metí personajes todos que eran de sagas que aún no estaban en el Jump Force. Mientras que esta segunda parte va a ser puros personajes que su saga ya está en Jump Force, pero el personaje aún no está. Por supuesto puede que repita algunos de jumps anteriores, sobre todo del de DS, porque esa madre parecía un Mugen, tenía a putas todos. Pero en el Jump Force faltan bastantes esenciales. Así que esta parte 2 va a tratar de eso. Y un último aviso. No voy a hablar de series que no he visto porque no les sé. ¿Ok? Y doy este aviso sobre todo por un anime en particular, el cual es One Piece. Porque sí, no me he visto One Piece. Y pues bueno, no me dé el tiempo de ver todo One Piece para hacer este video, como comprenderán. Y sí, podría hacer trampa y poner a personajes súper comunes que hacen falta, como a Kaido o a Yamato, se llama esta vieja, creo. Pero la verdad no es mi estilo porque pues no les podría hablar del moveset, no les podría hablar bien. Entonces, sí, si ven que falta One Piece, que evidentemente necesita más personajes porque es One Piece, pues sí, es por eso, porque no la he visto. Así que sin más dilación, comencemos. Y en el puesto número 5 tenemos evidentemente a Dragon Ball, probablemente una o quizás la saga más representada aquí en el Jump. Pero a mí me encanta Dragon Ball y la realidad es que faltan personajes muy importantes, sobre todo del lado de Dragon Ball Super. Porque por supuesto Goku y Vegeta se hacen Super Saiyajin Blue y ya esa es la representación de Dragon Ball Super. Pero en cuanto a personajes, lo que son Piccolo, Trunks, Cell, Freezer, Majin Buu, todos son de Dragon Ball Z, es decir, Jump Force en su mayoría, de no ser por estas transformaciones, no representa a Dragon Ball Super. Así que el primer personaje que voy a escoger es Jiren, porque ¿quién mejor para representar a Dragon Ball Super que Jiren? Además de que sus movimientos son bastante curiosos o fuera de lo común en Dragon Ball y pienso que quedarían bien. Sin mencionar que muy probablemente Goku reciba la actualización de que usa el Ultra Instinto en su final. Entonces no puede haber Ultra Instinto si no hay Jiren. Por otra parte, el segundo personaje que quería meter en Dragon Ball es a Broly. Porque sí, a la vez que representa a Dragon Ball Super, esta versión de Broly que creo que es la que entraría porque es la canon ahora. Y si bien a mí me gusta mucho la de la original, la de los 90s, pues la realidad es que en un Jump no creo que metiesen algo que no sea canon hoy en día. Así que bueno, muy probablemente el que entraría sería este Broly. Y por supuesto me encantaría porque representa Dragon Ball Super y además representaría las películas de Dragon Ball. Porque sí, el mayor icono en películas de Dragon Ball sin duda es Broly, ya sea este o este. Pero bueno, su movimiento sería curioso y no me desentonaría porque ya en Jump Force hay varios personajes de estos que son gigantescos, mamadísimos o panzoncísimos. Entonces Broly con este arquetipo de mono pesado no me desentonaría para nada. Y creo que estaría muy muy bien, todo el mundo ama a Broly.
Por supuesto, a pesar de que John Force ya representa muy bien Dragon Ball Z, para mí siempre se me ha hecho una locura que este personaje no haya entrado, que haya entrado antes monos como Majin Buu o no sé, el mismo Piccolo, antes que Gohan. Porque sí, Gohan no está en John Force y me parece duro, hermano. No solo porque es mi personaje favorito, sino porque la verdad tiene un papel muy protagónico. Sobre todo el Gohan que yo metería sería el del Super Saiyajin 2, porque volviendo a los arquetipos, en Dragon Ball otro muy común son los niños o los infantes chaparros, y no hay ninguno que represente eso. No hay un Goku niño, no hay un Gotenks, no hay nada. Y para mí el perfecto ejemplo de este arquetipo sería efectivamente el Gohan Super Saiyajin 2. Aparte de que está Cell sin ese Gohan, qué raro, ¿no? Y bueno, para el puesto número 4, yo he querido pues poner los obvios hasta abajo, ¿no? Porque la verdad es que más monos de Dragon Ball, más monos de Naruto, es prácticamente asegurado. Entonces, pues sí, en el puesto número 4 puse a Naruto, pero ¿qué personajes son los que iba a escoger? Bueno, para mí, en el roster actual de Naruto en John Force hay una carencia grandísima. Porque tenemos a Naruto, Sasuke, tenemos a Madara, Kaguya, a Boruto y creo que son todos, así de memoria son los que me acuerdo. Pero hay algo que siempre me picó y es que falta un representante de Akatsuki, que para mí es de lo más importante de Naruto. Tú piensas en Naruto e inmediatamente ves la pinche bata de Akatsuki. Es lo que se te viene a la mente. Y bueno, qué mejor para representar a Akatsuki que su líder Pain, un personaje que a mí me encanta. De hecho, hace no mucho salió en otro video, en el de los edgys que me caen bien. Se los dejo en la descripción. Pero Pain para mí hace mucha falta y sobre todo un representante de Akatsuki, ya sea el mismo Pain o Itachi o algún otro que a ti te guste. A mí personalmente me gusta más Pain que ningún otro. Entonces yo pondría Pain. Y en el segundo puesto que tengo aquí, no puede ser que no hayan puesto a ninguno de las dos bestias verdes, porque siendo el mensaje principal de Naruto, los talentosos pueden ser superados con esfuerzo, no pusieron a ninguno del vivo ejemplo de esto. Ya sea a Rock Lee o a Mai Togai, yo personalmente escogí a Mai Togai, no porque me guste más, de hecho me gusta más Lee, pero es una realidad que tuvo más protagonismo y aparte ya está Kakashi en el juego, entonces tener a Kakashi y a Gai se sentiría increíble. Por último, una decisión que a mí no me gusta mucho y probablemente a ninguno, pero que siento que es necesaria porque tener a Boruto solo representando a todo Boruto es raro. Y qué mejor para ayudarlo, para acompañarlo, Kawaki. Sí, porque la verdad es que los demás personajes de Boruto no me convencen mucho. Ya sea la Sarada o tener a un Naruto adulto o un Sasuke adulto. No me acaba de convencer tener varias versiones de un mismo personaje en un juego como John Force. Entonces yo me quedo con Kawaki. Definitivamente sería mi tercera elección para expandir el roster de Naruto. Por tercer puesto tenemos otro de esos que son relativamente obvios, que más o menos todos sabemos que van a llegar más personajes y que curiosamente su representación no está tan mal, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que John Force es la primera vez que esta saga, que este anime entró al videojuego, pues no está ni tan mal, ¿eh? Estoy hablando de My Hero Academia, que actualmente tiene a Midoriya, a Bakugo, a Todoroki y a All Might. Los cuatro principales, güey, la neta. Son los que carrean la trama a lo largo de toda la serie, pero aún me hace falta algo muy importante y eso es los villanos.
Porque en My Hero Academia algo igual de importante que los héroes son los villanos y no tenemos al mejor villano de aquí, no leo lloros, que es Shigaraki. Porque, oh sí, cómo me encantaría tener a Shigaraki en el Jump Force. Y como les digo, la representación de villanos es nula en cuanto a My Hero Academia en el Jump Force. Entonces sí, mi primera elección sería Shigaraki, pero la segunda sería Stein, el asesino de héroes. Un villano igual, si no es que más popular en el fandom, y que aunque la verdad no hizo mucho, dejó su huella, y a mí me gustaría tenerlo antes que All For One. All For One no me gusta demasiado, la verdad. Aunque sería la elección lógica, la verdad es que, por favor, All For One no antes que estos dos. Y mi último pick, si me conocen, creo que lo he mencionado en algún que otro video. Mi personaje favorito de aquí de esta serie es Mirio Togata. Me encantaría que estuviera Mirio, además con su don tendría un moveset muy curioso, me encantaría ver qué hacen con él. Entonces para mí estos tres serían los elegidos para seguir representando My Hero en un hipotético juego que ya ni siquiera sabemos si vaya a existir. Pero aquí estoy yo. En el puesto número 2 tenemos los Caballeros del Zodiaco, porque yo jamás había visto un abanico tan grande de personajes que podrían entrar y una representación tan pobre en el juego. Es increíble, güey. Porque únicamente tenemos a Seiya y a Shiryu. Shiryu, ¿cómo se pronuncia ese cabrón? Es impresionante, güey. Faltan un chingo de personajes importantísimos. Digo, para empezar, el grupito principal, los Caballeros de Bronce, ni siquiera están todos, güey. Y yo con solo 3 slots, pues no puedo meter a todos. Pero si hay algo que no perdono ni olvido, es que los Caballeros Dorados, probablemente los personajes más recordados de toda esta saga, no hay ni uno, güey. Increíble. Entonces, evidentemente voy a meter a mi favorito, porque además pienso que también sería buen representante de todos los Caballeros de Oro. Estoy hablando de Shaka de Virgo, un personaje que no sé muy bien cómo lo transportarían a Jump Force, pero ya ha tenido otra representación en juegos de peleas de los Caballeros del Zodiaco, ya que sus poderes, pues si lo conoces, son bastante únicos. Entonces estaría muy bien, me encantaría. Y también pensé que los Caballeros del Zodiaco le falta representación, en realidad de todo, porque solo hay 2 monos, pero de villanos. Así que al inicio pensé en Hades, pero la verdad es que no es mi villano favorito de aquí. Así que yo elegiría a Saga de Géminis, que además tener a Virgo y a Géminis en un mismo roster sería increíble, güey. A mí me encantaría. Y pues sí, la verdad es que es más chido que Hades, güey, y por eso lo elegí. ¿Qué quieren que les diga? Por último, hay que elegir a alguien del grupo principal, porque pues es el grupo principal, güey. Tienen que estar la mayoría que se puedan. Y aunque mi favorito de los que faltan es Andrómeda, la verdad es que creo que su hermano Iki de Fénix quedaría mucho mejor en el roster. Y pues representaría también un pseudo villano, un pseudo edgy, que le hace bastante falta al roster de Jump Force. Y finalmente, para mí, la saga que necesita más representación en Jump Force y que casi el personaje que tú menciones quedaría bien, estoy hablando de los yoyos. Porque sí, cualquier yoyo principal quedaría bien, cualquier villano principal de yoyos quedaría bien, incluso cualquier yoyo bro quedaría increíble. Sin embargo, para mí, una de las cosas más olvidadas de yoyos y que a mí más me gustan es el sistema del Hammond. Que si te saltaste la parte 1 y la parte 2 y fuiste directo a la 3,
no sabes ni de qué estoy hablando. Pero antes de los stands, los personajes peleaban con una madre que se llamaba el Hammond. Y hay dos personajes, bueno, hay más, pero hay dos personajes principales que usan esto. Uno es Jonathan Joestar y el otro es Joseph Joestar. Y aunque a mí en lo personal me gusta mucho más Joseph que Jonathan, la realidad es que si lo que tratamos de representar es el Hammond, pienso que Jonathan es mucho mejor representante que Joseph de eso. Además es el primer JoJo, pues tiene mucho más peso narrativo que Joseph, siento yo. Entonces terminé escogiendo a Jonathan, pero cualquiera de los dos podría ir. Y sí, tener un personaje de JoJo's que use jamón se me hacía cool. Aparte, Jonathan a veces cuando se le antoja usa una espada, entonces eso podría representarlo en su moveset, en algunos movimientos. Pero sí, mi primera elección sería Jonathan Joestar, que creo que ya estuvo en el DDS, no estoy seguro, pero bueno, X. Para mi segundo personaje hay que recapitular el roster de JoJo's que ya está en este juego, que vendrían siendo 3. Uno es Jotaro, otro es Dio y el otro es Giorno Giovanna. 2 principales y un villano, pero el villano, a pesar de que es Dio y tiene que estar, la verdad es que se mueve igual que Jotaro porque son del mismo tipo de stand, diría mi buen Jotaro. Y eso no me acaba de fascinar. Aunque obvio tenían que hacerlo, estaban en una tesitura porque si vas a poner monos de yoyos tiene que estar Jotaro y tiene que estar Dio. Entonces lo entiendo. Pero como segundo personaje quería un villano más único, así que he elegido a Pucci. Una elección extraña, al menos de mí, porque no es ni mi villano favorito, ese vendría siendo Yoshikage Kira. No es tampoco el de los poderes más únicos, ese vendría siendo Diablo. Ni tampoco tiene a su contraparte, a su protagonista, que vendría siendo Joylin. Sin embargo, Pucci yo creo que después de Dio es el villano más importante de JoJo's, porque para los que vieron la serie es el que hace un desmadre y reinicia el universo, güey. ¿Qué más importante que eso puede ser? Además de que su stand me parece que tiene muchísimo carisma, Made in Heaven y White Snake. Y bueno, quería más representación villanesca y para mí Pucci da la talla en todos los sentidos. Por último, uno de los arquetipos más importantes de JoJo's es uno que ha adoptado la comunidad, llamándolos JoJo Bros. Porque sí, esos compañeros que son siempre fieles al personaje principal, al JoJo en turno, son súper importantes para el desarrollo de toda la historia en JoJo's. Y qué mejor representación que quizás el mejor escrito a lo que he oído y el más nuevo. Porque sí, en mi puesto 3 yo pondría a Jairo Zeppeli. Sí, yo sé que es raro que esté tanto Pucci como Jairo sin sus principales, sin Johnny y sin Joylin. Pero para el punto en que quizás se anuncie este juego, la parte 7 animada va a ir terminando. Entonces va a ser muy importante. Y Jairo es un personaje muy único, con movimientos muy especiales. Y bueno, todo el mundo ama a Jairo. Y yo creo que como representante de JoJo Bro tiene que ser o Jairo o Bruno Bucciarati. Y bueno, por más nuevo yo he elegido a Jairo. Y bueno, chicuelos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que dejen like y se suscriban. Les dejo la parte 1 en la descripción si quieren ver mi elección de sagas que todavía ni siquiera están en el juego. Y pues nada, muy feliz año nuevo porque este es el primer video del año. Cenen rico y duerman mejor.